Juan Ignacio Paulino Ramírez Calzada nació el 22 de junio de 1818 en el pueblo San Miguel el Grande, en el estado de Guanajuato. Fue hijo de don Lino Ramírez, un criollo liberal afiliado al Partido Federalista, y de doña Sinforosa Calzada, descendiente de caciques aztecas y tarascos. Se casó con Soledad Mateos Lozada, con quien tuvo 5 hijos: Ricardo, José Juan, José Aureliano, Juan Manuel y Juan Mauricio. El presidente de México durante 1858 a 1964, Adolfo López Mateos, fue descendiente de la familia de su esposa. Debido a los ideales de su padre, Ignacio Ramírez fue educado desde su infancia con ideas patrióticas y liberales. Vivió gran parte de su infancia en Querétaro. De joven emigró a la Ciudad de México e ingresó a estudiar artes a la Escuela de San Gregorio. También realizó estudios de jurisprudencia en la Universidad Pontificia de México. Fue un estudiante apasionado de los libros que no solo se limitó a leer en la biblioteca de San Gregorio, sino también los de la catedral. Devoró obras de todo género: matemáticas, física, química, geografía, anatomía, astronomía, jurisprudencia, historia, economía, filosofía y hasta teología. Sus amplios conocimientos en estas áreas lo llegaron a convertir desde joven en un sólido intelectual. Se ganó el sobrenombre de el Voltaire mexicano. Menciona su biógrafo y alumno, Ignacio Manuel Altamirano, que a pesar de ser un estudiante modesto, pues su ropa así lo hacía mostrar, su riqueza intelectual era gigante. Así lo reflejaba en su brillante mirada, que casi siempre acompañaba con una sonrisa burlona y sarcástica. Ingresó al círculo de mayor influencia en la opinión pública mexicana, la Academia San Juan de Letrán, lugar donde se encontraban los más grandes eruditos de la época y donde se encargó de polemizar con sus afirmaciones, creando grandes discusiones intelectuales al interior. Perteneció a la llamada Generación de la Reforma, una de las más destacadas en la historia de México intelectualmente hablando, donde también podemos encontrar a personajes como Francisco Zarco, Guillermo Prieto, Ignacio Manuel Altamirano, Vicente Riva Palacio y Justo Sierra, por mencionar algunos. La mayoría de esta generación escribió extensamente en la prensa. Ramírez escribió en periódicos como El Republicano, El Siglo XIX, El Demócrata, El Porvenir, El Clamor Progresista, La Sombra de Robespierre, El Federalista, La Voz de México, por mencionar algunos, muchos de estos fundados por él. Mención especial merece Don Simplicio, periódico burlesco, crítico y filosófico por unos simples, fundado en 1845 por Guillermo Prieto, Vicente Segura y el mismo Ignacio Ramírez. Es en este periódico donde escribe por primera vez con el seudónimo de El Nigromante, con el que sería ampliamente reconocido. Don Simplicio llegó a rivalizar con el periódico conservador El Tiempo, dirigido por Lucas Alamán. Fue funcionario de gobierno en las administraciones de los presidentes Benito Juárez y Porfirio Díaz. También fue político, profesor, poeta y reformista, siendo jefe político de Tlaxcala y diputado federal por Sinaloa. Este último cargo lo llevó a expresar sus ideas al Congreso Constituyente de 1856-1857, participando activamente en la elaboración de las leyes de reforma. Por sus acciones llegó a ser nombrado el Apóstol de la Reforma. Se considera el personaje más combatiente y radical de los movimientos sociales y políticos posteriores a la lucha independentista. Uno de los artífices más importantes del Estado laico mexicano y uno de los más grandes intelectuales que ha dado México. Aunque siempre hizo evidente su ateísmo, se pronunciaba a favor de un Estado mexicano laico. Junto al doctor José María Luis Mora, fueron de los grandes ideólogos del liberalismo mexicano, y aunque el primero no pudo participar en la creación de la Constitución de 1857 debido a que murió años antes, el nigromante fue de los encargados de plasmar esa ideología en dicha Carta Magna. Murió a los 60 años en la Ciudad de México, a causa de un infarto, el 15 de junio de 1879.
Ocupa un puesto en la Rotonda de las Personas Ilustres de la Ciudad de México y su nombre está inscrito con letras de oro en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo del Estado de Sinaloa. Su pensamiento político se desarrolla dentro de la corriente ideológica del liberalismo mexicano y el movimiento de la Reforma. Afronta el compromiso de realizar los trabajos que llevan a cabo los liberales y hombres de la Reforma. Dichos trabajos se sintetizan en un sistema de gobierno federal para el país, elecciones populares, absoluta libertad de prensa, libertad religiosa, abolición de los fueros, reorganización del ejército, libertad de comercio en todo el país, reglamentación de los derechos políticos del pueblo, expulsión del clero de la educación pública, reparto de tierras que tuviera la Iglesia, subordinación de la Iglesia al Estado y nacionalización de los bienes de manos muertas. Esto quiere decir los bienes de la Iglesia Católica y de las órdenes religiosas que estaban bajo la protección de la monarquía hispánica. Aunque defendió férreamente sus convicciones republicanas, fue opositor del centralismo. Él, al igual que otros liberales, visualizaban una república federal como la mejor forma de gobierno para el país. Esta lucha entre federalistas contra centralistas lo llevó a oponerse al régimen presidencial de Antonio López de Santa Anna, al igual que a los gobiernos de Ignacio Comonfort, Benito Juárez y Porfirio Díaz. Con estos dos últimos colaboró como ministro de Justicia e Instrucción Pública. En su célebre discurso cuando ingresaba a la Academia de Letrán mencionó: "No hay Dios, los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos". Esta frase causó revuelo entre la mayoría de los asistentes, no solo conservadores, sino también liberales, ya que en ambos bandos había creyentes. Y aunque lo quisieron callar a los gritos de hereje y ateo, el gran maestro Andrés Quintana Roo abogó por el entonces joven de 19 años Ignacio Ramírez, argumentando que en ese recinto no existía la censura. Su discurso se fundamentaba en los principios más estrictos de las ciencias exactas y en las más recientes investigaciones científicas de Europa en ese tiempo. En muchos de sus escritos insistió que, bajo la máscara de la religión, se oculta el espíritu de dominio, lo que hacía mostrar su esencia atea. A pesar de ser ateo, el nigromante afirmaba que un gobierno no puede ser ateo, como no puede ser cristiano ni judío. La religiosidad consiste en la creencia, que es puramente personal. En este contexto, Ramírez no pretende imponer su ateísmo, que solo puede ser su creencia personal. Sin embargo, sí pretende alejar la cuestión religiosa del gobierno y de cualquier asunto cívico. No solo fue un teórico de la Reforma, sino un pragmático de esta cuando ocupó cargos públicos. Un ejemplo de ello es que, siendo ministro de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública durante el gobierno del presidente Benito Juárez, crea la Biblioteca Nacional con los libros de antiguos conventos que fueron cerrados durante la nacionalización de los bienes eclesiásticos. Fue de los primeros personajes en luchar por el acceso de las niñas a la educación, además de pensar que a los indígenas había que darles paso a la educación y a la ciencia para sacarlos de la pobreza y de la ignorancia. La pluma del nigromante tenía poder en las masas. Escribió desde el derecho de los trabajadores frente al despilfarro de los políticos hasta críticas sobre el monopolio clerical en la educación. Siempre mostró una aguda visión de la realidad que asolaba al país en esos tiempos, cómo las diferencias sociales y económicas eran abismales entre unas clases y otras. Hizo de la justicia el principal motor que movía su mano cuando escribía. Su feroz escritura nunca olvidó a lo que para él era el principal enemigo del progreso, el clero, y cuantas veces pudo, luchó al lado de quienes querían limitar su poder y quebrantar su soberbia. Las garantías individuales
fueron consideradas por Ignacio Ramírez como la base que sustenta el sistema democrático. Su pensamiento y radicalismo liberal tuvo gran impacto en el movimiento de reforma y la construcción del Estado laico mexicano. Sus ideas acerca de la educación tendrían huella posteriormente en personajes como Gabino Barreda, Justo Sierra y José Vasconcelos. Cimentó los antecedentes de los libros de texto gratuitos y del sistema de apoyo a la educación a los indígenas a través de becas. De hecho, Ignacio Manuel Altamirano, su más destacado alumno y biógrafo, fue beneficiario de estas becas en el Instituto Científico y Literario de Toluca, donde Ignacio Ramírez era profesor. Su lucha por la garantía de los indígenas, las mujeres, los trabajadores y los más desamparados son temas que siguen vigentes en las agendas gubernamentales, y sus ideas han influenciado en muchos luchadores sociales en la actualidad.